¿Cómo les va? Gracias por acompañarme en un nuevo Valor de Vivir. Hoy vamos a empezar con Adriana Torres, memoria celular y las decisiones que nos lleva a conocernos. Memoria celular. Yo creo que las discusiones son un disparador muy lindo para conocernos por dentro. A partir de la manera en que discutimos y que encaramos una discusión, es donde se muestra, como siempre, en cualquier acto de nuestra vida, nuestro niño interior. Vos me preguntabas si nuestro niño interior se manifiesta en una discusión. Por ejemplo, no sé, alguien opina, la madre tiene que dar una orden al hijo, el hijo le dice ¿por qué? Esta madre viene de una época en donde no se explicaba por qué, lo decía mamá y ya está. Y el otro día me daba risa porque veía de Mafalda, unas viñetas donde decía, la madre le decía enojada, lo digo porque soy tu madre, lo tenés que hacer. Claro. Y entonces Mafalda contesta, si es cuestión de títulos, vos te recibiste de madre el mismo día que yo me recibí de hija. Y muchas veces nosotros los adultos venimos con una impronta y una carga emocional importante, donde hemos sido educados en creencias distintas a las que hoy. Entonces por ahí vemos que las madres dicen, no, pero esto era antes, yo ahora no. Pero ¿qué pasa? Todas nuestras conductas responden a ese modelo que recibimos, el que recibimos de nuestros padres, el que recibimos de la escuela, el que recibimos de los abuelos, el que recibimos y que está rondando todavía en el inconsciente colectivo. ¿Cuántas veces las mujeres tenemos, decimos, a ver, ahora las mujeres no sufrimos lo que se sufría antes? Sí, perfecto, pero todo esto es desde donde conscientemente queremos ir y hacia donde conscientemente, pero sí hay un disparador permanentemente, es decir, todos tenemos dentro un modelo de madre y un modelo de padre. Los que creen que no hay escuela para padres es mentira. La mejor escuela para padres a la que hemos asistido fue la que nos dieron nuestros propios padres. Entonces, esa escuela que recibimos de mamá y papá es la que hoy nos dice, quiero ser distinto, no voy a repetir el mismo error de mis padres, no voy a repetir el mismo modelo de mis padres. Y generalmente, en ese acto consciente que hacemos de no volver a repetir los errores de nuestros padres, estamos de alguna manera transmitiéndolos. ¿Por qué? Porque están grabados en nuestras células. Nuestras células tienen todas y cada una de las vivencias atesoradas. Atesoramos nuestras vivencias infantiles y hay momentos claves en donde se ha marcado la plataforma en la cual ese niño está sentado. Entonces, si ese niño está sentado en una situación de alegría, de autodefensa, que fue defendido por sus padres, si está sentado en esa situación donde se siente poderoso, va a responder frente a la vida de una determinada manera. Muchas veces cuando buscamos el origen de la tristeza, de la melancolía, es porque ese niño, de la depresión, ¿sí? Ya cuando raya en la enfermedad, ¿sí? Ese niño no está asentado en una plataforma emocional sustentable para que realmente pueda ser feliz. Entonces, la mayoría de las discusiones, para volver al tema que estábamos hablando, en todas las discusiones aparece esa niña o ese niño que fuimos, esa mamá y ese papá que nos formó, por esa escuela de padres por las cuales hemos vivido. Y sanar los vínculos con nuestros padres debería ser hoy por hoy, en estos tiempos, para cambiar los paradigmas, algo esencial. Porque desde el consciente todos creemos aceptar a nuestros padres, pero en el inconsciente no siempre tenemos guardado lo mejor de nuestros viejos. Gracias. Valor de vivir.
Mujeres Argentinas, Mujeres que Hacen, fuimos a verla al Consejo Municipal y estábamos hablando un poco con la concejala Daniela León sobre las grandes deudas que tiene la democracia, entre ellas la educación. Mujeres Argentinas, Mujeres que Hacen. Nosotros creemos, lo venimos sosteniendo, que la única herramienta que nos saca de la violencia, del delito, de esta sociedad con pérdida de valores que estamos viviendo, es la educación precisamente. Y cuando hablamos de un proyecto de educación, hablamos en realidad de un proyecto de sociedad. Y es una de las deudas de la democracia y de toda la dirigencia política. 30 años de democracia todavía en Santa Fe. No hay un proyecto de educación, pero más allá de un proyecto de ley, no hay un proyecto de educación que signifique un proyecto de sociedad, una planificación hacia el futuro. Nosotros tuvimos experiencias que nos indicaron que la educación es el camino. En la década del 60 Argentina tenía 0 analfabetismo, hemos tenido premios Nobel, existía nuestro Consejo Nacional de Educación, un espacio donde toda la sociedad discutía el futuro que quería, cómo planificar, dónde tenía que haber más escuelas, qué carreras terciarias debían existir, cuántos jóvenes debían capacitarse en oficio, inserción laboral. Era un Consejo Nacional de Educación del que formaba parte toda la sociedad, empresarios, iglesias, templos, maestros, padres, cooperadores, etc. Y allí se discutía la sociedad que queríamos. Con el golpe de Onganía se disuelve ese consejo, pasamos la dictadura y hoy a 30 años de democracia nunca recuperamos ese espacio y desde que se cerró el consejo la educación se fue para un lugar y la sociedad para el otro. Y la educación quedó en manos de una persona con Onganía, que se llamó el ministro, y a 30 años de democracia seguimos teniendo la educación en manos de una sola persona, que es el ministro, en manos de la política, que también es un problema porque los gobiernos duran 4 años, las políticas son para la coyuntura porque se preparan para ganar elecciones y no hay políticas de Estado ya en la Argentina ni en la provincia de Santa Fe y la educación debe ser parte de una política de Estado. Algunos te dicen, bueno, pero la educación no resuelve estos problemas inmediatos que estamos teniendo, es verdad, pero podemos poner más policías, podemos traer más gendarmes, podemos poner más cámaras, pero si no tenemos planificado el futuro, vamos a tener que seguir agregando policías, seguir agregando cámaras, seguir agregando gendarmes. Lo dijo Sarmiento, más allá de que a lo mejor es una figura que despierte algunas antipatías, lo dijo hace 200 años. Si no construimos más escuelas, vamos a tener que construir más cárceles. Si no apostamos a la educación porque no estamos convencidos, hagámoslo porque tenemos miedo. Hace muy poco tiempo se cumplió el natalicio de Bernardo Hussein, uno de nuestros grandes y premio Nobel, y él claramente dijo, no es cara la educación, cara es la ignorancia. Y hoy estamos en esta instancia. Valor de vivir. Y hablando de escuela y hablando de educación, estábamos con Nora Dal Lago hablando de la escuela del despertar, ¿no? Que en este mundo tan loco que vivimos, a veces hacen falta determinados momentos para despertar y para encontrarnos. Anda a esta escuela, que es la Escuela del Despertar, es en Freire 665, ¿sí? Que dirige la profesora Nora Dal Lago, y ahí te puedo asegurar que te vas a ir encontrando con este método que la profesora Dal Lago utiliza. Nora Dal Lago. Y en algunos aspectos sí, la gente tiene otra apertura, pero como estamos en lo que se llama el final de una era o en el final de los tiempos o en un cambio, en una transformación que va a haber que hacer para hacer una elección en la luz o en la sombra, el juego del poder que hay hoy es muy fuerte. Entonces el dinero, el poder y el sexo alejan a las personas en cuanto a... Hay muchas personas que vienen, quieren aprender, alinearse, sentirse más en el presente,
pero ante lo que deben pagar, cuántas horas hay que trabajar, el tiempo de meditación es escaso y parecería como que hay mucho interés, pero poco tiempo para llevar a cabo esto. Y cuando uno siente que esto es una forma de vida, que sentirse en el eje es una elección de vida, por más que la vida apure, si me aprendo a estar en el eje, todo es diferente. Lo que sí hay hoy es mucha más bibliografía al alcance de muchas personas. Hace unos años atrás, no estaba internet y hoy vas a una librería y no había todo lo que hay hoy sobre el despertar. Hoy hay mucho para el que se quiere informar, tiene muchísimos datos para hacerlo. Claro, hay gente que lo hace a esto con una enfermedad y hay otros que simplemente lo hacen con un darse cuenta. Si solo en un instante, vos dejar de ser conocedor a sabio, ahí está la diferencia. La mayoría de las personas relatan anécdotas de todo lo que les pasó, lo que deberían haber hecho, pero si en el momento exacto de que esto está ocurriendo, me detengo, todo cambia. Y me transformo en un sabio, y ahí sumo una moneda de oro en el cofre de mi vida. Y los cursos van a empezar el mes que viene, en el mes de mayo. Los primeros 2 veces por mes. Los primeros y los terceros jueves de cada mes. A eso de las 7 de la tarde hasta las 9 de la noche. En el Centro Aurora, en la calle Freire 665. Valor de vivir. En el barrio centro, ahí en Mendoza, entre casi esquina Presidente Roca, vas a encontrar una óptica que tiene de todo, de todo. Y hablábamos con Ariel, el titular de la firma, sobre los avances tecnológicos que hay. Es increíble. ¿Te acuerdas? En una época mucho no se le daba importancia al marco, a los lentes. Era una cosa que, bueno, te lo ponías y punto. Pero ahora ha avanzado mucho tecnológicamente. Te va a contar algo que es una maravilla, hasta personalizado están los lentes. Bueno, Ariel Scione te va a contar de qué se trata. La estética del anteojo cambió mucho a lo que era 30 años atrás, supongamos, donde prácticamente la gente le esquivaba lo que es el uso del anteojo, ¿no? Por el hecho de que eran antiestéticos o los diseños no eran lo que es ahora, los materiales no son lo que es hoy día, ¿no? Estamos hablando de monturas por ahí que vienen ahora de materiales hechos en inyección, súper livianos, que antes esos materiales no existían, porque directamente el plástico tampoco existía. O sea, se hacían anteojos de acetato solamente, gruesos, era todo pesado, incómodo. Venían solamente cristales de vidrio y hoy día tenés materiales orgánicos que prácticamente hacen que no pese nada un anteojo. El descubrimiento de los plásticos creo que fue la mayor parte de lo que es todo este avance, ¿no? De que se ha reducido mucho el peso, sobre todo, de lo que es el anteojo. Entonces, cuando ya resulta ser que vos tenés puesto algo delante de tus ojos que no pesa prácticamente nada, ni te das cuenta que lo tenés puesto. Llega un punto en que lo llevas 8 horas, 10 horas puesto de anteojo y no sentís el peso de que te marca la nariz, que ya no lo aguantás más, que es lo que pasaba mucho antes con el tema de los minerales. Y la tecnología está avanzando mucho por el campo de personalizar los anteojos. Los laboratorios más importantes empezaron a sacar tecnologías de tallado digital que hacen que se personalice al 100%, digamos, la adaptación del cristal a la medida de cada uno. Ya sea en tanto a la montura y a la posición del anteojo, uno se toman con medidas precisas todas esas dimensiones, ya sea de alto, de posición, y se manda a hacer todo a un laboratorio digital que te talla el cristal para vos, o sea, está completamente personalizado. Y eso viene tanto en lo que es graduaciones monofocales como multifocales, que ya muy bien se conocen en el mercado. Sí, todo avanza, digamos, a la personalización. Aún todavía para las graduaciones que ya son un poquito más elevadas. Para una graduación muy baja de un anteojo de descanso o para un anteojo de lectura casi no es tan necesario, ¿no? Pero para una persona que usa un anteojo permanente, ya que con una graduación importante, el anteojo personalizado le hace la diferencia. El valor de vivir.
estábamos hablando con Roberto Meotto, él es osteópata, ¿sí? Estaba hablando de la columna, de los dolores, y seguimos hablando sobre este tema, que es la columna, los dolores y la función de él en esta problemática. Continuando con el examen de Agustina, en el examen postural general, a pesar de que ya tenemos la idea de dónde empezó su problema postural, dijimos en el micro anterior que las tensiones anormales musculares de su postura vienen de la zona oral, la zona bucal y mandibular. Vamos a seguir el examen observando las consecuencias de ese trastorno postural a nivel de toda su estructura. Entonces, en los pies, donde es muy importante su adecuada alineación para la postura, vamos a examinarlos. Agustina, parate por favor como te paras normalmente, mirando al frente. Aquí lo que podemos observar en la paciente que tiene una asimetría de la pisada. Un piecito que se abre más y que tiene una tendencia más a ir hacia afuera, o lo que llamamos envaro, y el otro pie, el izquierdo, que tiene una tendencia a vencer más el arco o colocarse más en lo que se llama valgo. Entonces, partiendo de ahí nos damos cuenta de que esta paciente tiene verdaderos motivos para tener dolor a nivel de su columna lumbar, porque además de ese desajuste postural que proviene de la zona alta, tiene un segundo desajuste postural que proviene de la zona baja. Entonces, cualquier desequilibrio a nivel de la pisada, y más en el caso de ella que tiene una asimetría de la descarga del peso en uno y en otro pie, vamos a tener una segunda fuerza que altera la musculatura y el equilibrio postural que viene de los pies y que favorece a tener justamente dolores a nivel lumbosacro. O sea, el problema podal va a traer un problema lumbosacro. Ahora vamos a pasar entonces a examinarla a nivel del baropodómetro. Voy a pedir que te pares en el segundo lugar de la plataforma y aquí podemos observar entonces las descargas de peso que ella hace. Lo primero que observamos así inmediatamente es confirmamos la asimetría de la descarga en los pies. Entonces tenemos, quédate quietita Agustina, tenemos una descarga anormal a nivel del antepié izquierdo y una carga oblicua hacia el pie derecho, en el talón. Lo normal es que la descarga sea en las zonas de máxima carga estén a nivel del talón. Entonces tiene una oblicuidad en la carga, en sus centros de carga, lo que nos favorece una torsión al nivel de la columna lumbar que justamente predispone a las hernias discales. El valor de vivir. Bueno, y miércoles a miércoles, durante 10 años, viene analizando los temas de la ciudad. Hoy va a hablar de la policía comunitaria y de lo que pasó con la banda de los monos y el gobierno provincial, municipal, los temas de la ciudad y el doctor Héctor Caballero. La policía comunitaria sirve si los policías que se van a un barrio son del barrio, o por lo menos de la ciudad, que conocen la constitución del barrio, que conocen los negocios, que conocen cuál es la vida interna de cada barrio. ¿Por qué? Porque si van recorriendo y no conocen ni siquiera el nombre de la calle paralela, me parece a mí que lo que está sucediendo es una barbaridad. El policía comunitario tiene que ser una persona, yo lo he dicho 200 veces, que se meta dentro de la peluquería, hable, va a sacar información siempre, se mete en la verdulería, en la farmacia, en la fábrica de pasta, en la lavandería. Estoy describiendo mi propio barrio. Claro. Entonces habla usted, como hablo yo, nosotros con el diariero, con la estación de servicio, y le van informando, mire, abrió un nuevo boliche, este boliche hay gente pesada, le estoy dando la realidad, está asustada toda la gente. ¿Cuándo van a cerrar un boliche que está en la calle Córdoba o Eva Perón entre Donado y Juez Subiría, que siempre hay tiroteo, etc. Entonces, usted tiene que tener diálogo con la gente, y para tener diálogo tiene que conocer el barrio y tiene que conocer la gente. Y en segundo lugar, mi temor es que van armados, ¿no es cierto? Y para mí no tienen profesionalidad para saber cuándo tienen que sacar el arma, ¿no es cierto? Y que no ocurran estos desastres peores
que lo que ya ocurre con la delincuencia. Eso en cuanto a la cuestión. ¿Y con las cosas de los monos? Y los monos yo también lo denuncié. Acuérdese, dije que el asunto que se encargara Juan Carlos Viena, la justicia provincial, ¿en qué iba a terminar? No iba a terminar en un juicio oral y público. Terminó en un arreglo que dicen que es lícito, sí, pero ¿por qué no se hace el juicio oral y público? ¿Por qué? Porque tienen miedo que la gente de los monos hable de sus vinculaciones con la policía, hablen de sus vinculaciones con la justicia, entre ellos el juez Juan Carlos Viena, y que hablen, ¿no es cierto?, de las vinculaciones que posiblemente podrían tener con el poder político, que muchos están en las escuchas telefónicas que tampoco se van a dar a conocer. Pero además más grave, porque firmado eso que se hizo detrás de bambalina y no en un juicio oral y público que todo el mundo conozca qué es lo que pasó y se informara de qué vinculaciones había entre los distintos sectores de poder con esta banda, es cosa juzgada. Una vez que se firmó es cosa juzgada, nadie más puede volver a tocar. Valor de vivir. ¿Vos conocés la ley 26.485? Es una ley para nosotras, para las mujeres. Escuchar a la doctora Treviño porque hay infinidades de problemas, ¿sí?, en este ámbito, en el nuestro, ¿sí?, pero pocas veces se utiliza, ¿sí? La doctora Treviño te va a hablar de esta ley. Presta mucha atención. Cecilia, la ley 26.485 ya tiene 6 años de vigencia, porque fue promulgada. En realidad se la conoce como Ley Integral de Protección de la Mujer. Incuestionablemente es una ley sumamente importante, es muy abarcativa de todos los casos en los cuales se ve afectada la mujer por su condición de tal, ya sea en el ámbito institucional, en el ámbito académico, institucional, que también refiere lo académico, puede ser gubernamental, todo lo que sea institucional, en el ámbito doméstico, en el ámbito laboral, y en todos los espacios en los cuales la mujer interactúa. Fue sancionada y promulgada exactamente en el mes de abril del año 2009. Después fue reglamentada un año posteriormente, en el año 2010. La reglamentación en sí no tiene demasiadas variantes porque a veces sucede que las reglamentaciones modifican bastante a la ley, no en este caso. Es decir, que la ley madre es esta que entró en vigencia exactamente hace 6 años. Bien, entonces, de 6 años a esta parte, ¿hay un avance o ha habido un avance de mucha importancia en cuanto al mejoramiento de las condiciones de las mujeres? Mi respuesta es un no. ¿Por qué? Pero no es la respuesta por un cuestionamiento que se me ocurre, sino por las estadísticas, por lo que vemos, por lo que escuchamos diariamente. Los casos de feminicidios aumentan de manera desmesurada. Los casos de violencia laboral contra las mujeres por su condición de tal aumentan en grado de mucha importancia. Inclusive he dicho ya en varios programas que Argentina está entre los lugares en los cuales existen más casos en Latinoamérica de acoso sexual, de violencia contra la mujer. ¿Qué pasa con la violencia doméstica? ¿Ha disminuido? No, en absoluto. Ha aumentado, pero con casos cada vez más feroces. La ley integral es muy importante. Ahora, no es creación argentina, eso que quede claro, es casi una versión copiada y
llevada, trasladada a Argentina de la Ley Integral Española que data ya de muchos años atrás. La aplicación es muy difícil. ¿Por qué? Porque la ley argentina la centraliza en Buenos Aires, demasiado en el Consejo Nacional de la Mujer. Entonces, tenemos denuncias, pero no hay un trámite, a pesar de que la ley lo contempla, un trámite rápido, un procedimiento. Acá en la ciudad, por supuesto, se la conoce. Pero ¿qué pasa? Si todo hay que centralizarlo en Buenos Aires, no podemos dar la culpa a la provincia. Tenemos que... la falla está ahí, en que está centralizado y focalizado y está cooptado por Buenos Aires. Pero es muy diferente a la ley originaria española que tenía las distintas regiones y entonces sí hay un funcionamiento y un dinamismo totalmente distinto. ¿Qué pasa con las mujeres a nivel nacional? Existen muchos entes, existen muchas secretarías, pero es muy burocrático, demasiados trámites. Nos guste o no, los medios influyen muchísimo. Y en vez de recurrir muchas veces a la justicia, se recurre a los medios. ¿Por qué? Porque hay inmediatez, porque hay una condena social que a veces puede ser cierta o no. Pero en los casos de las mujeres ya existe además un prejuicio ancestral de que la culpa la tiene la mujer, de lo que suceda. A ver, se está mejorando. No es un proceso que va a ser rápido, que va a ser de un día para el otro y que tampoco se va a lograr con una ley. Incuestionablemente, la Ley Integral de Protección de la Mujer ha sido un hito muy importante. Eso no se puede desconocer ni lo desconozco. Lo considero de mucha importancia. Pero en la realidad no tiene la importancia que debería haber tenido a 6 años de su vigencia. Valor de vivir. ¿Cuántas veces nosotros tuvimos bronca, rabia, rencor? ¿Y a qué nos lleva eso? ¿Por qué tenemos eso? Bueno, ¿qué sucede en memoria celular? ¿Cómo se puede recomponer todas estas problemáticas? Te lo cuenta Lina Marinelli. Cuando me preguntás esto, con el tema del rencor, la rabia, por ejemplo, que a veces hay en las familias, yo podría decirte que, bueno, en realidad la rabia es un amor interrumpido. Es algo que en un niño sucedió, amor interrumpido hacia sus padres por la razón que fuere, a lo mejor a veces puede haber sido una larga internación, que estamos en gran ausencia de nuestra mamá, y esto puede tener una secuela. Y una de las secuelas justamente es ese gran enojo, es ese rencor, esa rabia que a veces no le encontramos una razón. Pero bueno, a través de esta dinámica, esto siempre es un punto de vista, pero siempre hay que abrir el campo para ver qué hay detrás de esto. Esta es una de las posibilidades, ¿no?, que podría abrirse. Si abrimos el campo de este sistema, podríamos ver qué sucedió con este niño, que de alguna manera el amor se interrumpe y hace que a través de la rabia este niño llame la atención, que después, siendo adulto, va a seguir manteniendo estos enojos, este rencor, esta conducta, pero esta conducta tiene que ver con querer ser más grande que los papás. Y tiene que ver con algo que sucedió en la infancia o que también puede haber sucedido en su sistema, y él es el más vulnerable que lo toma, y a través de constelaciones él puede darle un lugar y de a poquito ir soltando esto que pasó para empezar a conectarse con su vida.
Lo importante es acá poderse hacer responsable de su propia vida y de que algunos hechos que suceden porque son parte de nuestro sistema. Y si nosotros podemos tomar la vida tal cual como es, entonces nos facilita que podamos tomar la vida desde un lugar de armonía. Esto es un proceso importante, porque cuando hablamos de esto no solamente es una persona, sino que hay familias que se causan muchos conflictos. Y bueno, desatar este nudo no es tan fácil, sí se puede, con paciencia y sobre todo haciéndose cargo cada uno de lo propio. Valor de vivir. Es una enfermedad que la padece todo el mundo, pero pocas veces se trata o se trata tarde y mal, ¿no? Estoy hablando de la artrosis. El doctor Tobaldo tiene un tratamiento fenomenal, pero hoy vamos a hablar específicamente qué es la artrosis. Viste que a veces aparecen los dolores y uno sigue en esta vida, sigue hasta que llega un punto en que vos decís, bueno, basta, paro, vas al médico y ahí te das cuenta que en toda tu vida, por la mala alimentación o por esas cosas del destino que uno sigue con los dolores y después pasa a los 50 y ahí vienen los grandes problemas. Este tema te lo va a tratar el doctor Daniel Tobaldo. Artrosis. Bueno, la artrosis es una enfermedad degenerativa. Degenerativa. Es una enfermedad degenerativa que toma las articulaciones. ¿Está? ¿Qué quiere decir que es una enfermedad degenerativa? Quiere decir que es una enfermedad, primero, no inflamatoria, diferencia con la artritis, que es una enfermedad inflamatoria. Y que es una enfermedad producida por la oxidación del cuerpo. Eso es una enfermedad degenerativa. Otro ejemplo de enfermedad degenerativa es las cataratas. ¿Sí? Exacto. Se produce un proceso de oxidación del cristalino y es una enfermedad degenerativa. Esas son las dos más comunes como para tener una idea. Eso se produce a partir de que en el organismo se produce una acidificación. O sea que el organismo se pone muy ácido. A partir de que se pone ácido, se oxida, y a partir de la oxidación, esas cargas tóxicas que oxidan entran adentro de la célula, y cuando entran a la célula y ocupan el citoplasma de la célula, esa carga tóxica produce una enfermedad degenerativa. El organismo se acidifica a partir básicamente de lo que comemos, de lo que comemos, de los medicamentos que tomamos, de lo que respiramos. Es silenciosa porque es una enfermedad que desde el punto de vista médico uno no la prevé porque habría que tener en cuenta una serie de situaciones. Nosotros dentro de medicina biológica la tenemos bien acomodado este tema porque cuando las toxinas que antes de entrar a la célula están en el espacio extracelular, el síntoma más frecuente de consulta es el dolor. Entonces yo ya tengo un perfil de un paciente que me va a hacer una artrosis cuando consulta muchas veces por dolor. O sea que es predecible, sí es predecible. Qué bueno. ¿Se puede hacer prevención? Se puede hacer prevención. Perfectamente se puede hacer prevención. Cambiar la conducta alimentaria, oxigenarse, revitalizar las células, tomando vitaminas, minerales, aminoácidos, oligoelementos, que son minerales en pequeños trazos. Entender cuál es la mecánica de la mineralización o remineralización del hueso, eso es elemental. La relación entre esos nutrientes y los procesos hormonales que se van produciendo con la edad. O sea, son cosas que uno tiene que ir manejando ante esa presencia importante del síntoma dolor. Porque si vos te fijás, o sea, en líneas generales, la consulta viene cuando empieza a haber problemas de movilidad. Y la movilidad se va perdiendo porque a través del tiempo el dolor hace que nos inmovilicemos. Entonces nos vamos inmovilizando, digamos, de a poquito. Hoy camino menos por medio de la rodilla, no hago esto, y cuando quiero acordar, tengo la rodilla bloqueada por la artrosis. Entonces eso es lo que hace a la prevención de la enfermedad. Es totalmente predecible la enfermedad. Y no por una cuestión de edad, ojo. Porque hay personas que tienen 75, 80 años que no tienen artrosis y hay personas que a los 50 la tienen. Ojo, que no es una enfermedad de la edad. Tiene que ver como el concepto mismo de envejecimiento. A medida que nos oxidamos, nos acidificamos, nos envejecemos. Acá pasa lo mismo. O sea, que tiene que ver con nuestras conductas. Valor de vivir.
Le dicen el perro DAS, ¿sí? Muy conocido en el ambiente gremial. Está INATE, en la Asociación de Trabajadores del Estado. Bueno, y un poco fuimos a charlar con él para ver, bueno, desde cuándo está INATE, por qué está INATE, cuáles son los proyectos que tienen, él y todo un equipo de gente trabajadora que está en ese gremio. ¿Sí? Te lo presento. Le dicen el perro DAS. Bueno, por eso fue que me acerqué al sindicato, digamos, porque cada una de las historias que uno puede contar tiene que ver con que había un reclamo determinado que hacer. Yo recuerdo en el año 2002-2003, cuando doy mis primeros pasos de acercamiento a la seccional Rosario, sin saber quién era Héctor Coagliaro, nos acercamos y fuimos a plantear un problema muy serio en mi lugar de trabajo, que por aquel entonces era en Reconquista y Alberdi, en el centro de emergencias y traslado, que era el 139 del PAMI. Nos acercamos porque nos habían intervenido el servicio, nos habían trasladado a la mayoría de los trabajadores que estábamos en ese servicio haciendo nuestras tareas operativas. Básicamente la función del centro de emergencia y traslado lo que hacía era trasladar programados y no programados a afiliados de PAMI con ambulancias propias que tenía el PAMI, que hacía muy poquito tiempo que había adquirido estas ambulancias y había formado ese servicio, por lo cual al año y medio de haber estado trabajando en ese servicio lo desmantelaron prácticamente. Por entonces la interventora era Daniela Valentini, que era vinculada, digamos, a un sector que nosotros en el PAMI combatíamos, porque justamente una de las razones era armar un servicio para la comunidad, transformarlo en un negocio y después transferir esa estructura a las empresas, en este caso en especial de las ambulancias privadas. Yo recuerdo en aquel entonces nosotros hacíamos una auditoría muy profunda, bueno, descubrimos que había traslados fantasma, que no existían como tales. Por lo tanto, bueno, a partir de algunas decisiones políticas que se tomaron en el propio servicio, la intervención del momento lo desmanteló, trasladó prácticamente, desmanteló todos los equipos propios que estaban en aquel entonces en Alberdi y Reconquista al centro, que actualmente hoy el centro operativo sigue estando ahí en la calle Sarmiento al 400, y que segmentó, digamos, lo que era en un 100% la emergencia, más un 50% del traslado programado ambulatorio para los afiliados, lo tenía la propia empresa, digamos, el propio PAMI. Bueno, con el tiempo hoy tenemos que decir que prácticamente el servicio está totalmente tercerizado. Y el servicio propio de ambulancia que queda con los equipos propios, con bastantes dificultades, solo circula para aquellos afiliados que se internan en el PAMI 1 o PAMI 2 o los derivan a algún estudio en alguna empresa de la medicina privada que tiene convenio con el PAMI. La lucha para transformar una realidad política nunca es una lucha personal, tiene que ver con una lucha de muchos compañeros, digamos, ¿no? De muchísimos compañeros, digamos, que pienso que también excede nuestro lugar gremial y no solo se acota a los afiliados que tenemos en ATE, pero al mismo tiempo tenemos que decir que el crecimiento político que ha tenido esta organización tiene que ver con el sentido que cada uno le pone con mucha responsabilidad a la hora de defender un derecho donde no hay. Yo no pertenezco a ningún organismo de la provincia ni a ningún organismo de la Municipalidad de Rosario, pero el sindicato tiene mandato y no lo inventé yo, sino que lo hicieron otros, mucho tiempo antes que nosotros. Es un sindicato que tiene 90 años de lucha y que nos hacemos propio
la lucha de la compañera o el compañero que tiene algún derecho, digamos, que tiene que poder exigir, sobre todo cuando hablamos de condiciones de trabajo y salario, y que eso no solo es propio de la vida laboral, sino también que eso se extiende también por fuera del trabajo, porque si te falta el pan en tu casa, te falta prácticamente todo. Entonces, nosotros creemos que el mandato no es un mandato personal, ni el proyecto es un proyecto personal. Es una cuestión de principio que cada uno tiene y que lo hace con mucho orgullo y con mucha pasión y con mucha pelea hacia adentro del gremio, para afuera del gremio, para que el gremio siempre esté posicionado como durante 90 años de historia, desde que se creó el sindicato, lo ha transferido así, digamos. Así que es como una herencia permanente. El valor de vivir. Gracias, Raúl, porque te llamás Raúl Perro Das, ¿sí? A mí me gusta más decirte tu nombre, pero bueno, todo el mundo te conoce por el perro. Así que gracias por estar. La semana que viene vamos a seguir charlando con Lorena Almirón también. Yo digo que para estar en este gremio tienen que ser guerreros, porque nacieron así. Bueno, es un gusto tenerlos en el valor de vivir. Como también es un gusto tenerlo el doctor Motura. Hoy va a hablar, presten atención, las mujeres embarazadas y diabetes. Hay un tema muy interesante, la diabetes en la mujer embarazada. Hay que dividirlo en tres partes, los 9 meses del embarazo. En el primer trimestre aumenta la sensibilidad a la insulina. Por lo tanto, la embarazada, si está haciéndose insulina, le baja mucho el azúcar. Por lo tanto, se considera que más de 85 ya estaríamos en el peligro de una diabetes, porque normalmente aumenta la sensibilidad de la insulina. Por eso a la embarazada diabética hay que decirle que cuide no pasarse mucho en la dosis de insulina y que lleve un caramelo en la cartera. Si se siente mal, que lo consuma. Esos son el mes 1, 2 y 3. En el segundo periodo, meses 4, 5 y 6, es normal. Es decir, la sensibilidad es normal. En el tercer trimestre, meses 7, 8 y 9, sube la glucemia porque se crea resistencia a la insulina. Por lo tanto, más o menos entre 24 y 28 semanas, o 31 o 33, hay que hacerle la prueba de tolerancia oral a la glucosa. En el primer trimestre más bien baja el azúcar, por eso, ¿no es cierto?, tiene que tener cuidado de no irse a un coma hipoglucémico. En el segundo normal y en el tercero la resistencia aumenta. Los factores de riesgo que tiene: más de 30 años, obesidad, antecedentes familiares, multiparidad, es decir, haber tenido muchos hijos anteriormente. Los corticoides, por favor no consuman corticoides, que a veces por un simple resfrío les sacuden un corticoide, traten de rechazarlo porque eso levanta mucho el azúcar. El tabaco, por favor no fumen. El alcohol debe ser totalmente eliminado. La preeclampsia, es decir, cuando hay antecedentes de que ha habido problemas de eclampsia anteriormente. El bebé, si tiene más de 4 kilos, nos está hablando también de problema diabético. Y si tuvo una diabetes gestacional anterior. La diabética debe esperar lo mínimo para un nuevo embarazo 2 años. La dieta, bueno, es la clásica: 50% hidrato de carbono, proteína 1 gramo por kilo, los lípidos que sean aceite de oliva, el mejor lípido, y dar calcio, calcio, hierro y ácido fólico en caso de que fuera necesario. Calcio, hierro y ácido fólico, eso lo maneja el especialista. En la fitoterapia les digo lo que es beneficioso para la diabetes del embarazo. No así le estoy diciendo
que lo consumo. Por ejemplo, yo doy el sarandí, higuera, salvia, amargón, pezuña de vaca, pero eso consúltenos con el especialista. En cuanto a los alimentos, el ajo es muy bueno, el consumo del ajo, la cebolla, el cardo mariano, no hay problema, la bardana, la alfalfa, todo esto la ortiga es muy buena también, ¿no es cierto? Pero yo les digo lo que es bueno para la diabetes en general. En la flor de Bach se hacen inofensiva, el agrímone, cuando hay un sentimiento como una coraza, que puede el rescurremede, cuando hay mucha angustia, antes que darle una benzodiazepina o algo, preferible esto que es inofensivo, no tiene contrario. El cerato, el chicory, cuando es sobreprotector al craveple para limpiar la sangre. En la homeopatía, la chimáfila andaría muy bien, el Lycopodium clavatum y la Nus vomica. El Sisingium jambolatum es otro que anda bien también en estos casos, el sena, la silicia cuando hay cuadros de infeccioso, la cofea cuando está la parte nerviosa. Y recordemos la base del tratamiento para la diabetes. Es gimnasia, estar tranquilo y la dieta. Por lo tanto, comer lo adecuado, mover el esqueleto y no calentar un que larga un vivero. Valor de vivir. Es una odontóloga que es pionera, ¿sí?, en la ciudad, que ha traído el láser a la odontología. Estoy hablando de la doctora Connie Alicio y hoy va a seguir hablando de este tema, cráneo facial. Connie Alicio. Bueno, buenas tardes. Vamos a continuar con algunos complementos en lo que hace al tratamiento del dolor craneofacial, bucodentofacial. Como les decía, hay determinadas cuestiones complementarias que tienen que ver con la posición postural. Hay que ir al traumatólogo a estudiar a ver si ese cuello y esa columna están en una buena posición. La alimentación, y acá voy a entrar al campo de lo que es la medicina ayurvédica, es aprender a conocer de qué manera no nos enfermamos. Eso es la medicina ayurvédica. Y la odontología ayurvédica tiene recursos, como son, por ejemplo, la acupuntura dentro del área de la cabeza y el cuello, para hacer que determinados dolores relacionados con las articulaciones o puntualmente en algunos sectores de la boca, que no son el origen una caries dental, hacen de que haya ciertas neuralgias. Entonces, vamos a continuar. Alimentación, puntos gatillo de dolor orofacial, hay que descartar lo que puede ser un síndrome que es una cuestión más profunda que tiene que ver con determinados síndromes de nervios que pasan a nivel de lo que es el cóndilo y que son presionados o generan un área de gatillo, que es la neuralgia del trigémino, que en esos casos el tratamiento, tenemos que pasar al tratamiento quirúrgico. Pero la digitopuntura con el láser, o sea, el láser aplicado en los puntos de los meridianos, donde también se aplican las agujas de acupuntura, ayudan y alivian notablemente en esos dolores tan desagradables. Hay muchos puntos relacionados con lo que es el área de la espalda que, por acciones reflejas, tienen que ver con meridianos que pasan por detrás de la oreja, por la zona de la ceja. Todos estos puntos que se encuentran en la cara son disparadores que vienen a veces de contracciones a nivel de espalda, de codo, de hombro o de zonas cervicales. Entonces, ¿cómo podemos contribuir dentro de lo que es el mantenimiento de la salud y el bienestar de una persona? Es aprendiendo a encontrar qué relación existe entre los dolores de lo que es la articulación, los dolores cervicales, o dolores que provienen de otras zonas del cuerpo, pero que terminan siendo puntos de gatillo de dolor miofacial. Mio quiere decir músculo, en la disfunción temporomandibular. ¿Por qué hago esta salvedad? Porque no solamente depende de cómo muerden los dientes en una boca, sino que a veces tenemos que llevar al paciente a hacer estudios como una electromiografía. ¿Por qué?
porque el músculo macetero es un músculo muy potente que está insertado en todo lo que es el área lateral del cráneo, se inserta abajo en la mandíbula, tiene alrededor de 500 contracturas diarias en lo que es la masticación, y hay que estudiarlo, hay que relajarlo, hay que colaborar en que todo este sector, que no depende solamente que un diente toque con otro, o que haya una carie o un molar retenido, sino el odontólogo hoy por hoy tiene que estar en intercontacto permanente con el traumatólogo, la persona que realiza masajes a nivel cervicales. De esa manera va a ser mucho más completo el bienestar de nuestro paciente. Por supuesto, desórdenes articulares, determinar que no haya una patología en la articulación temporomandibular, que no haya cuestiones inflamatorias por un trauma o un golpe, que no existan síndromes más complejos como por ejemplo el de Sjögren, donde hay falta de lágrimas y falta de saliva. La falta de líquidos tanto a nivel de la mucosa ocular como bucal trae serias complicaciones que lo veremos en otra oportunidad. El herpes, todas las dolencias metabólicas relacionadas con alteraciones del tejido óseo. Hay que investigar, hay que ponerse en contacto con la interdisciplina. La neuralgia del trigémino, muy común, tiene áreas de disparo de gatillo y el paciente vive desesperado de dolor. Hay, así como la toxina botulínica se utiliza para las arrugas, es absolutamente utilizada hoy en día para evitar la contractura de lo que es la disfunción. O sea, evitar que ese músculo genere demasiadas contracturas por día y termine produciendo un dolor cérvico-facial. Por supuesto que todos los puntos que tenemos en la región de la cara, cabeza, cuello, boca, son inherentes al odontólogo. Entonces, la acupuntura puede ser perfectamente un elemento paliativo cuando un paciente viene a una consulta. Coloco las agujas, el paciente lo tiene por espacio de 15-20 minutos, mientras podemos estar tratando alguna otra área de la boca, como puede ser un tratamiento básico odontológico, o colocar las agujas de compresión de ese dolor y estar tratando con láser lo que es el cóndilo de la articulación temporomandibular. Lo importante es la complementación, o sea, que ese paciente entienda que se tiene que relajar, interactuar con otras profesiones como son osteópatas, masajistas. La cuestión es que entre todos logremos el bienestar y eliminar lo que es el molesto dolor orofacial. Las cefaleas a veces terminan mediante estos tratamientos. El valor de vivir. Estábamos hablando con María Esther Pedroni, haciendo un análisis de cómo funciona ese centro, lo bien que se trabaja, pero a la vez el análisis era así: trabajo muy bien, pero qué mal que está la gente, ¿sí? ¿Qué nos está pasando? Bueno, tema de María Esther Pedroni de Centro Kenet. Sí, positivo. Bueno, a ver cómo podemos decir. Es un poquito raro lo que decimos, ¿no? Es positivo en cuanto a la cantidad de gente que se acerca, la cantidad de gente que ha comenzado con Reiki. Hay 33 alumnos de primer nivel que empezaron ahora este año, en febrero. El tema es que cuando hablamos de los pacientes, cuando uno dice, a ver, decimos bien, pero no sé, qué triste reconocer que bien porque se trabaja, se puede atender, se puede ayudar, pero mal porque qué mal está la gente. Entonces es como un contrasentido, ¿no? Uno, a ver, ¿cómo opina? Y uno cuando ve realmente el estado en que la gente se encuentra, la alteración que hay, el que la gente corremos todos,
Yo les digo siempre a mis alumnos que yo veo al ser humano como un burro corriendo detrás de la zanahoria. Para que el burro camine le ponen un palo con la zanahoria lejos de él. Entonces el burro, como quiere la zanahoria, corre queriendo alcanzar, pero no le alcanza nunca. Porque tiene una medida de distancia, ¿no? Entonces lo mismo pasa con los seres humanos. La sociedad de consumo, mi amor, la sociedad de consumo. Está todo tan materializado que se han olvidado de que el hombre no es solamente la materia, que hay mucho más adentro, que lo que está adentro no tiene alimento. Entonces se vive de cosas ficticias, de cosas que aparentemente te dan felicidad, pero no es así, porque la felicidad está dentro del ser, no está afuera. Afuera son engaños, como vos decías, ¿no? Es todo un teatro armado. Pero ¿qué hay detrás de las bambalinas? ¿Qué queda de ese ser humano auténtico? ¿Dónde están los valores que se han perdido? Lo vemos. Me contaban en la semana pasada de que por tránsito se pelearon un automovilista con un muchacho que iba en moto, los dos tenían arma y se mataron los dos. ¿A dónde vamos a parar? A mí me dio terror eso, porque digo, Dios mío, ya estamos en un caos total. Hay que estudiar, hay que perfeccionarse, hay que salir de este mundo ficticio que estamos. Bueno, yo te digo, veo en casa la cantidad de gente que viene, por ejemplo, los viernes, que se hace servicio a la comunidad. Hay una necesidad de encontrar otras cosas en la gente. No en todos, en aquel que todavía tiene el poder de razonar con profundidad y darse cuenta que en el mundo que vive, de la manera que vive, las cosas no funcionan. Valor de vivir. Ya llegamos al final del Valor de Vivir. Gracias por acompañarme. Te veo, sí, este domingo, porque ya pasaron las elecciones, a las 8 de la mañana, con mate, bizcochitos, juntos, y vemos y estamos en el Valor de Vivir. Gracias.